Más pronunciamientos. El SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia que preside Adolfo Pérez Esquivel, despide a Tati con mucho pesar. Dice el texto que publican: despedimos a Tati Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien falleció este domingo 14 de junio de 2026 a los 95 años de edad. Su dolor se transformó en lucha continua, dejándonos un legado imborrable de memoria, verdad y justicia. Hasta siempre Tati, dice el SERPAJ. Su bandera nos queda a nosotros. La única lucha que se pierde es la que se abandona, dice el Servicio de Paz y Justicia en este día. También se pronuncia la Casa Norita Cortiñas. Dice: no hay consuelo ni hay palabras. Gracias, querida Tati, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Seguiremos tu huella y levantaremos tus banderas como nos enseñaron ustedes. Víctor Heredia, el músico, se pronuncia también con un texto. Bueno, antes hablábamos de los artistas que han acompañado, que acompañan la causa de las madres y las abuelas en la lucha por memoria, verdad y justicia. Bueno, y quedan quienes continúan la batalla, ¿no? Quedan los referentes, los integrantes, las integrantes de las organizaciones. Vamos a charlar ahora con Giselle Tepper, que es integrante de Hijos Capital, militante, comunicadora también. Y bueno, la queremos abrazar a Giselle en su nombre, a todos y a todas los que forman parte de los espacios de lucha por memoria, por verdad y por justicia. Pablo de este lado, en la Patria de las Moscas, en FM en Tránsito, por la cadena Cruces. Giselle, hola. Hola, ¿cómo están? También un abrazo para ustedes y para quienes están, bueno, a la escucha. Sí, son las entrevistas más difíciles para realizar. Y bueno, para ustedes que les toca hablar, ¿no, Giselle? ¿Qué es lo primero que te sale decir? ¿Cuál es la primera de todas las banderas que te sale levantar en este día? Y la verdad es que, bueno, un poco lo dijimos en el mensaje que compartimos ayer y tal vez voy a ser reiterativa sobre eso, pero para nosotros Tati fue como parte de Hijos, ¿viste? Entonces estuvo muy metida en nuestra agrupación, en nuestras formas, en nuestras luchas, en nuestras risas, en nuestros festejos, en todo. Tuvimos con ella una cosa muy, muy cercana, muy de par, ¿viste? A pesar de la diferencia de edad, entonces capaz que es difícil también tomar esa distancia para mencionarlo, nombrarla desde lugares más históricos. Pero bueno, también hay que hacerlo y definitivamente creo que hoy estamos despidiendo a alguien que llegó hasta el final de sus días, la búsqueda de su hijo, pero colectivizándola, que pasó más tiempo de madre en madres que de madre con su hijo, porque lo siguió buscando y nunca pudo tener información, y la recordamos mucho. Tati, bueno, usaba mucho WhatsApp y demás, entonces te mandaba audios, te escribía, te preguntaba una cosa, estaba muy, muy informada todo el tiempo, y eso hacía que en toda conversación, discusión, opine y aparezca y esté y debate, incluso hasta ahora, pero sigo como, si en su cuerpo ya hace un tiempo que venía marcando el tiempo, la verdad es que estaba muy, muy preocupada por todo lo que está pasando y muy involucrada. Así que yo creo que de alguna manera lo que hizo es hasta el último momento posible sostener la lucha suya, que es la de su hijo, ¿no? En definitiva. Y creo que eso es parte de lo que hoy también estamos despidiendo. Sí, sí, totalmente. Charlamos con Giselle Tepper, integrante de Hijos Capital. ¿Qué le queda a la organización? ¿Cómo se piensa hoy, en medio de este dolor, Hijos, para seguir adelante, ¿no? Porque ellas nos vienen diciendo, son ustedes los que siguen. Bueno, ellas para los 10 años de Hijos hicieron, ¿no? Nos cuesta siempre la palabra, pero se llamó algo así como traspaso de pañuelos, pero es un poco difícil porque ellas siguieron con sus pañuelos y siguen con sus pañuelos. Yo creo que, bueno, que hay algo generacional, por supuesto, que tiene continuidad y que a su vez nació con ellas, ¿no? Porque muchos de nuestros compañeros y compañeras fueron criados por sus abuelas, entonces ya había ahí como un inicio, si se quiere. Hijos nacen madres y antes de formarse también. Y luego ya formado con muchísima cercanía ahí y también con las abuelas. Yo creo que nos queda la posibilidad de ser felices a pesar de los dolores.
en su caso de una ausencia forzada, dolorosísima, que es la de su hijo. Nos queda seguir buscando a Alejandro y a los 30.000 y a los nietos, hermanos para hijos. Nos queda seguir luchando por un proyecto de país que tuvo Alejandro y que Tati compartió en su camino de lucha, y nos queda muchísimo. ¿Y qué nos queda de recuerdo? Creo que esto, ¿no? Si ustedes ven, si vemos las fotos que casi todo el mundo está compartiendo hoy, Tati está con una sonrisa. Y creo que eso es lo que también la hizo tan cercana a tantos lugares, que hoy todo el mundo sienta que está despidiendo un familiar, ¿no? Como nos pasó hace una semana con el indio. Creo que está pasando eso también con Tati, porque Tati se acercó mucho a la gente y dejó que la gente se acerque mucho a ella, cosa que no pasa siempre. Y así que nos quedan unos recuerdos hermosos, algunos de felicidad, otros de dolor, pero nos queda, creo que un ejemplo inmenso de amor, ¿no? Y de resistencia. Sí, 100% sí. Además, Giselle, el caso de Tati es uno de esos, de cambio de mirada, ¿no? De venda de los ojos que se corrió en un momento, y a ella le pasó con la desaparición de sus hijos. Vos decías, abrazó la causa de su hijo, luego, ¿no? Sí. Cuando comprendió lo que estaba pasando en el país. Tati es cualquier persona en la República Argentina hoy que quizás no está entendiendo lo que pasa y en algún momento lo entienda y se sume a la lucha. Sí, a varias de las madres, ¿no? Les pasó esto de tal vez no dimensionar que sus hijas e hijos estaban queriendo transformar una realidad injusta, y que entonces a veces también la clandestinidad hacía que eso no se conozca tanto en la casa o demás. Tati tuvo la posibilidad de leer los poemas de su hijo y ahí también atravesar un recorrido de pensarlo. La verdad es que su hijo tenía 20 años, o sea, su vida estaba empezando, no terminando, y la terminaron, a fuerza de AAA, ¿no? Y creo que sí, ella lo contó muchas veces, que ella se autopercibía o autodenominaba gorila, y después sintió que eso no era su identidad, y que fue hacia otros lugares, y que ha marcado sus diferencias y cercanías con proyectos que entendió que la abrazaron, como todo lo que tuvo que ver con Néstor y Cristina en materia de memoria, verdad y justicia, pero creo que sí, que efectivamente muchas de ellas, por eso a veces decimos que pasaron de la casa a la plaza, porque su lugar no era la militancia, ni la calle, ni el ir a las comisarías, ni ir a los consulados, ni pasar al reclamo internacional. Su lugar era otro, ¿no? Y salieron de ese lugar con sus primeras reuniones y luego sus pañuelos, y después armaron una forma de luchar, en definitiva, y creo que eso es lo que ellas también nos dejan. Vieron que estamos volviendo a ver un video de Tati que dice que cuando pensemos que no podemos más, pensemos que sí, ellas pudieron, y creo que es eso, ¿no? Como ese empuje que nos pide que recordemos. Así que sí, seguramente haya quienes pueden ser una Tati en cuanto a pensar que la realidad se puede transformar. Creo que también hay que tomar de ellas la idea de que no te tiene que pasar a vos para darte cuenta de que eso está mal, ¿no? Que si les está pasando a otros también está mal, y creo que es parte de lo que ellas en todo este tiempo nos enseñaron. Totalmente. Decíamos hace un ratito, Giselle, estamos con Giselle Tepper, integrante de Hijos Capital, decíamos, remarcábamos el ejemplo que es el movimiento de derechos humanos de la República Argentina en la historia de la humanidad, ¿no? A nivel global, pero como aquí, fronteras adentro, hay sectores políticos que quieren borrarlo, que quieren esconderlo, que quieren silenciarlo, que apuestan a que el paso del tiempo venza ese legado y esa referencia mundial que es Abuelas, que es Madres, que es el movimiento argentino de lucha por memoria, verdad y justicia. ¿Cómo ves esa batalla interna, ¿no? interior en nuestro país por ese sentido en disputa? Bueno, yo creo que en realidad no es algo nuevo, sino que lo nuevo es que ese sentido que se hace en disputa ganó lugar en el Estado, ¿no? Me parece que esa es la diferencia principal con otros momentos. Creo que esos sectores estuvieron en toda esta democracia, beneficiados por la impunidad, beneficiados con planes económicos de la dictadura, y luego los que lo continuaron como ahora. Pero me parece que al entrar al Estado, ¿no? Y ya desde ese lugar orquestar
esas ideas, hay un cambio muy grande, que el macrismo avanzó un poco en ese camino o abrió un poco ese camino, pero no había llegado a esto. Realmente hoy lo que estamos teniendo es un desmantelamiento y un ataque a la memoria feroz, y eso es así, y bueno, nos encuentra cada vez con menos madres y abuelas, y yo creo que ahí es donde, cuando ellas tantas veces dijeron, ¿no?, esto que vos decías recién de cómo se sigue esa lucha, y se lo han dicho no solo a los organismos, no solo a hijos, sino a muchísimas organizaciones y espacios que articulan con ellas, o cuando dan sus charlas del 24 de marzo o algunas otras, y creo que el punto es ese, que si bien nosotros no vamos a tener un pañuelo blanco en la cabeza, porque el pañuelo blanco de ellas significa la ausencia forzada, la desaparición forzada de sus hijos, creo que el pañuelo blanco igual lo tenemos, es parte de nuestra sociedad. Y creo que eso es muy difícil de revertir, más allá de los 24 de marzo que lo demuestran. Creo que hay algo que ya se quedó en unos consensos sociales que son fuertes, que por supuesto están siendo atacados e intentan debilitarlos, pero creo que a pesar de esta ocupación de ideas en el Estado, desde el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado, seguimos siendo un país que no quiere ese retroceso. Lamentablemente en muchos aspectos sí los estamos teniendo, pero me parece que bueno, que lo que hicieron es tan grande, y tan grande hacia adentro y hacia afuera, que es muy difícil que lo quieran romper. Y creo que igual también tenemos que lograr ir por arriba de eso, ¿no? No solamente construir a la defensiva de los ataques, sino también con propuestas, con ideas, con unidad, con la idea, con la posibilidad de la esperanza, ¿no?, que la estamos necesitando tanto. Y algo que, bueno, que Tati en particular estaba muy preocupada, iba a cumplir 96 años en unos días, o sea, para que dimensionemos, estaba muy preocupada por la unidad. Ella venía planteando eso, ¿no? Y creo que bueno, que en definitiva es también lo que mostraron sus hijos, que fueron parte de una generación con distintas ideas, con distinta pertenencia política, en distintas organizaciones, y que sin embargo, con una idea en común, salieron a desafiar el error más grande que tuvimos hasta ahora. Así que creo que si bien vamos a ver que hoy el gobierno no publique ningún mensaje para despedir a Tati, y mejor, porque realmente sería bastante desagradable, la despide un pueblo entero, y yo creo que eso es lo que nos queda, ¿no? Quienes sí abrazan a las madres, quienes sí las acompañaron todos estos años, y quienes hoy desde el lugar que puedan, tanto yendo a Fuetra, que es donde va a ser velada, como en los lugares que se puedan, tal vez ponen un pañuelito blanco en la ventana o nombrándola, digo, en los espacios que estamos, creo que la seguimos despidiendo para seguir su lucha. Sí, es un día para mostrar masivamente nuestros pañuelos, que son nuestra historia y nuestra referencia mundial. Vuelvo a ese punto. Giselle, sí, por último, y en la parte, no sé, de identidad. A vos te conocí haciendo radio, comunicadora, Giselle Tepper también, militante de Hijos. Y Tati hacía radio todos los fines de semana, se la pasaba la semana produciendo ese programa, pensando a quién iba a llamar, quién iba a ser el visitante, qué preguntas hacerle. Poneme en valor la importancia de la comunicación, ¿no? Porque nuestras madres y abuelas son comunicadoras con su sola presencia, pero bueno, también nos toca en los micrófonos seguirla. Desde tu lugar, no sé qué reflexión te sale pensando a Tati en el micrófono y pensándote a vos en el micrófono. No, o sea, yo tengo la certeza, porque lo he hablado con ella, Tati era feliz haciendo radio, le encantaba, y eso me parece que era algo hermoso, porque también era su forma de sostener una lucha en la palabra, en el encuentro. Le encantaba, y sí, se ponía a producir, a pensar ideas, y la verdad es que eso creo que tiene también mucho que ver con algo que decían Vera Jarach, que también es una madre que se fue hace poquito, y ella decía nunca más el silencio. Y yo creo que todo lo que tiene que ver con las madres, con las abuelas, con hijos y con quienes acompañan esa lucha, es que justamente no somos agentes del silencio, ¿no? Y el silencio es el que hoy sigue sin permitir que las abuelas encuentren a sus nietos, o que las madres a sus hijos. Y yo creo que la comunicación, si bien no necesariamente es un contra el silencio,
es lo que contrarresta fuertemente eso. Cada vez que nosotros podemos decir en un lugar nuevo que alguien que nació entre el 75 y el 83 puede ser un nieto de las abuelas, estamos rompiendo ese pacto de silencio de alguna manera o estamos intentando quebrarlo. Y lo mismo con los desaparecidos, cada vez que los volvemos a reclamar. Entonces, creo que hay algo ahí muy importante, y también porque cuando pensamos por dónde sigue este camino, y lo pensamos mucho en comunicación, tanto nuestra como con las compañeras de abuelas y de madres, lo que más creemos es que lo que tenemos por delante es esta búsqueda de los nietos, los hermanos, los cuerpos, porque es una verdad que tiene que llegar, y también todo lo que podamos decir, hacer, comunicar para no repetir, ¿no? Los mecanismos de no repetición también incluyen a cómo comuniquemos la historia, cómo la sostengamos en agenda, cómo sigamos contando los juicios. La verdad es que creo que hay mucha importancia en eso, y bueno, Tati sí, era muy feliz haciendo radio, y creo que eso también la puso en un lugar muy accesible, ¿no? De la gente conociéndola no solo en una marcha o en una manifestación, una protesta, sino, bueno, ¿qué pasa con esas madres, no? Con esas madres que están en un cotidiano y que estaban en un cotidiano y que sus hijos estaban en un cotidiano y los atravesó el terrorismo de Estado, como hoy un gobierno horrible atraviesa tantas familias, ¿no? Y creo que esas prácticas también acercaron a Tati mucho a la gente. Totalmente. Giselle, te agradecemos mucho el testimonio, bueno, tener la predisposición de charlar en este momento, ¿no? Que sabemos que es difícil, nudo en la garganta, pero recién pusiste en valor la comunicación, ¿no? Lo tenemos que hacer, con el dolor a cuestas lo tenemos que hacer, y seguir contando y sosteniendo el legado de Tati, de las madres, de las abuelas. Te agradecemos mucho y te abrazamos. Muchas gracias a ustedes, y también un abrazo grande. Giselle Tepper, integrante de Hijos Capital, integrante del colectivo de derechos humanos de la República Argentina. Hijos publicó una despedida breve pero impactante, más temprano. Nuestra Todo se titula el texto, el comunicado que publica Hijos. Esto es lo más difícil, lejos, porque siempre la sentimos parte de Hijos, a Tati. La que más nos entendió y también retó, la que ponía una sonrisa fuerte para todo, la que buscaba a su hijo Alejandro, la que pedía siempre cerrar el documento del 24 de marzo en la plaza para ser ella quien gritara a 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, la que también cada 24 pedía que mencione a la AAA criminal que se llevó a su hijo, la que hacía radio y era feliz, la que nunca faltó en el abrazo a una lucha, la que fue con su pañuelo blanco por todas partes hasta el último momento, la que reivindicaba la militancia y la joda, la que nos cuidaba. Esa era Tati Almeida, según Hijos Capital, la organización y su comunicado. Y Giselle Tepper, integrante de este espacio, acaba de charlar con nosotros aquí en La Patria de las Moscas. En Tránsito.